Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre en esta hora, bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, bendecimos al Padre, bendecimos al Espíritu Santo, buscamos su presencia, su amor y su misericordia en esta hora. Rogamos al cielo que el Espíritu Santo descienda con poder en esta hora y esté librándonos de toda clase de enemigos ocultos y de toda clase de fuerzas ocultas que se levanten en contra de nuestras vidas. Queridos hermanos, me dispongo en esta hora, bajo la unción del Espíritu Santo, para traer esta palabra de fe, palabra poderosa, donde nuestro Señor Jesucristo muestra su poder y les dice a los hombres de poca fe: ¿por qué no podemos hacer nosotros lo que Él nos enseñó que teníamos que hacer? Dice la palabra del Señor que dentro de la iglesia están todos los que hacen obras para el Señor, en beneficio de todos los hermanos. Dice que hay en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dentro del pueblo de Dios están, dice Pablo, los que hacen milagros, los que sanan, los que profetizan, los que ayudan, los que administran. En fin, cada uno tiene un don específico y particular dentro de la iglesia, y sobre todas las cosas, cada uno de aquellos siervos que han sido llamados para tener un ministerio, tenemos nosotros los dones espirituales y el poder delegado de Jesucristo hacia nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer todas las cosas que Él hizo, porque Él dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. Y ahora voy a leer la bendita, gloriosa y preciosa palabra del Señor aquí en Mateo 8, versículo 23. Allí Jesús habla de la fe. El título dice: Jesús calma la tempestad. Y dice así la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué tienen miedo de esta gran tempestad, de estas olas que se levantan, de este viento que se ha levantado en el medio del mar? Y el agua llenaba la barca y la zamarreaba de un lado para otro, y Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos tuvieron gran temor al ver las olas y el viento que venían sobre la barca. Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos, sálvanos, porque vamos a morir ahogados. El viento va a dar vuelta la barca, nos vamos a inundar, con las olas nosotros vamos a perecer, nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre que es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero llegar a este punto, queridos hermanos. Jesús iba cruzando el mar para encontrarse con los endemoniados de Gadareno. Y resulta ser de que se levantó una gran tempestad, porque el diablo sabía de que Jesús iba a libertar a esos gadarenos, que Jesús iba a destruir
más de 3.000 demonios que estaban en los endemoniados en Gadareno. ¿Y el diablo qué es lo que hizo? Levantó un gran viento y unas grandes olas en el mar, tratando de llenar la barca de agua, volcar la barca y que se ahoguen todos los que iban con Jesús y el mismo Jesús. Porque hasta ese momento el diablo no sabía que Jesús era Dios mismo hecho carne. Porque la palabra de Dios dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, Jesús dice que nosotros que creemos en Él, tenemos poder mediante los dones espirituales. Yo he hablado de los dones espirituales. Los dones espirituales, queridos hermanos, no son otra cosa que los ángeles hecho espíritu, y el Espíritu Santo los envía a nuestras vidas para que vivan en nuestros corazones, para que nosotros podamos ministrar mediante el poder de esos ángeles. Yo ya le he leído la palabra del Señor aquí en Hebreo, queridos hermanos, donde el Señor habla, cuando Pablo habla de los ministros Pablo habla de los dones espirituales. Y Pablo ciertamente dice, así dice, primeramente vamos a leer en Hebreos 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, Dios hace a los ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero traer esta enseñanza, queridos hermanos, para todos aquellos pastores, apóstoles, profetas, que hoy están huyendo de los lugares donde se producen estos vientos huracanados, donde el mar se levanta embravecido, donde están ocurriendo algunos terremotos, que nosotros tenemos poderes, hermanos. Tenemos poderes de los ángeles. O sea, nuestros dones espirituales son ángeles que Dios hace espíritu, dice la palabra de Dios allí en Hebreo 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Entonces dice Pablo que Dios, mediante el bautismo del Espíritu Santo, trae a nuestras vidas dones espirituales. O sea, que vienen a ser espíritus, que vienen a morar a nuestro espíritu, para que de esta manera nosotros podamos tener estos espíritus que son dones, o sea, nos han sido dados. Un don significa que alguien te da algo. Eso significa un don. Y el Espíritu Santo nos da espíritus, los acomoda en nuestro espíritu, para que de esta manera nosotros podamos ministrar conforme a los espíritus, a los dones, o sea, lo que nos ha sido dado, que son espíritus, que son ángeles, y los ángeles son poderosos, queridos hermanos. Nosotros obramos, pero obramos mediante el poder de los dones espirituales, o sea, se dicen dones espirituales, pero la mayoría de los hermanos ignoran lo que es un don espiritual. Un don espiritual dice claramente aquí, vamos a leer nuevamente en Hebreo 1, versículo 14. Dice así Pablo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los espíritus ministran en nuestras vidas conforme a nuestra fe. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros carecemos de fe, entonces nosotros no vamos a tener
queridos hermanos, poder para recibir los espíritus que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas y que todos llaman dones espirituales. Los dones espirituales, a la verdad, son los dones que dice en 1 Corintios 12. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren los dones espirituales, o sea, lo que el Espíritu Santo nos da, significa dones espirituales, o sea, son espíritus. Les voy a leer nuevamente. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que esos espíritus que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, en nuestros espíritus, son ángeles que Dios hace espíritu para que estos vengan a morar a nuestro espíritu, y de esta manera nosotros tenemos los dones espirituales. Muchos confunden lo que significa un don espiritual. Un don espiritual es un espíritu que el Espíritu Santo pone dentro nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos sanidades, para que nosotros tengamos fe, porque está el don de fe, o sea, el Espíritu que nos inyecta fe para que nosotros mediante la fe podamos hacer milagros, sanidades, liberaciones, enfrentarnos con lo sobrenatural. Tenemos el don de discernimiento de espíritu para discernir qué clase de espíritu es el que está operando en ciertos mundanos que se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo. Hay muchas sectas, hay muchos hombres que no son hombres que son del Espíritu Santo, sino que son falsos profetas, falsos apóstoles, hombres que niegan al Espíritu Santo, hombres que niegan a los espíritus que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro espíritu para que nosotros podamos ministrar en favor de todos los hermanos. Debemos entender bien, queridos hermanos, las Escrituras. Por eso Pablo le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pablo le habla de carnales, los hombres que no tienen el Espíritu Santo, que no han recibido los dones espirituales, entonces son personas carnales, personas que no pueden entender esto que estoy hablando en esta hora. Y dice Pablo claramente en 1 Corintios 2, versículo 12. Recién leímos 1 Corintios 3, versículo 1 y 2. Y dice en el versículo 12 de 1 Corintios 2, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, el espíritu del mundo es el espíritu que Satanás, el diablo, pone en nuestras vidas, quiere poner en las vidas de los hombres, a fin de que andemos conforme a este mundo. Pero nosotros, dice, pertenecemos a un reino espiritual. Nosotros no pertenecemos a un reino terrenal, a un reino mundano. Nosotros pertenecemos, queridos hermanos, al reino de los cielos. El reino de los cielos es un misterio para todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, para aquellos que no han sido adoctrinados en el Espíritu Santo, para aquellos que han recibido la palabra de Dios y que el malo, el Satanás, el diablo, le ha robado la palabra. A todos aquellos que han recibido la palabra pero no la entendieron en sus corazones, el diablo viene, le quita la palabra y pone la palabra que el diablo quiere poner, para que estos después enseñen a la iglesia erróneamente la palabra de Dios. O sea, no entienden las Escrituras, han sido engañados por Satanás, el diablo. Y dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
nosotros tenemos que saber qué es lo que nos ha concedido Dios espiritualmente, queridos hermanos. Hay muchos que confunden lo que es lo que Dios te concede y lo quieren volcar a las cosas materiales de este mundo, a la moda de este mundo, a los deseos de la carne de este mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos pecaminosos de los ojos. Ellos confunden lo que Dios nos ha dado a nosotros con las cosas de este mundo. O sea, los hombres, en vez de ver lo espiritual que Dios nos da, ellos ven lo que perece, lo que está en este mundo. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, donde está sentado Jesucristo a la diestra de Dios. Allí pertenecemos nosotros. Y Pablo dice, 1 Corintios 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la sabiduría que nosotros hablamos es para los que han alcanzado madurez espiritual, para todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo y han discernido que los dones espirituales son espíritus que Dios envía por medio del Espíritu Santo, porque Él hace a los ángeles ese espíritu para que estos vengan a vivir, a morar dentro de nuestro espíritu, para que de esta forma nosotros podamos hacer milagros, sanidades, liberaciones, predicar el Evangelio con poder, hacer señales delante de Dios, porque Jesús dice que todos los que creen en mí, estas señales les seguirán. Y queridos hermanos, en esta hora veo que están huyendo de los lugares donde hay una tempestad, donde hay viento. Nadie se para con poder parando la tempestad, reprendiendo los vientos, reprendiendo el mar, y se hace gran quietud. Créame, hermano, que yo lo he practicado, he puesto mi fe en obra y he podido parar tempestades, he podido parar grandes vientos, he podido desviar los vientos para que no pasen por donde yo estaba, he podido abrir el cielo para que no cayeran granizos grandes como una pelota de tenis sobre mi casa, porque mi casa era una casa precaria, entonces me iba a atravesar las maderas que tenía de techo. Entonces me paré afuera en la puerta, en el patio de la casa, y le dije al cielo, le mandé que se abran las nubes, que no caiga granizo donde yo estaba, y el cielo se abrió y llovía a 50 metros alrededor de donde yo estaba, y donde yo estaba no caían granizo ni caían agua, querido hermano. Eso es desde el comienzo, cuando yo creí, el Señor me dio ese poder y esa sabiduría para poder manifestar mediante el Espíritu Santo, mediante los espíritus que vienen a ser los dones espirituales, poder manifestar, poder obrar con poder. Porque dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 2, versículo 13. Pablo le está diciendo a los de Corintios, porque los de Corintios habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían recibido los dones espirituales, pero los malgastaban, no sabían cómo hacer, cómo funcionaban, no tenían conocimiento espiritual de lo que ellos habían recibido, y allí aprovechaba el diablo y metía sus propios espíritus para confundir a la iglesia. Entonces Pablo por eso dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Muchos en la iglesia de Corinto habían alcanzado madurez espiritual y otros no, por eso se dividían, por eso había entre ellos carnales, que eran los carnales, eran los que discutían entre ellos para ver quién sabía más. Yo me junto con este, yo me hago una juntada con este otro, divido a la iglesia, se formaban grupos dividiendo a la iglesia. Por eso Pablo le decía, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía ustedes están discutiendo
cosas vanas. Y dice en el versículo 13, 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso es lo que pasa, querido hermano, cuando tú te vas a los institutos bíblicos, vas a hacer un conocimiento y alguien te va a enseñar lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que vas a recibir? Enseñanza de sabiduría humana. Alguien que tiene un conocimiento escritural porque ha estudiado la Biblia. O sea, estudiar la Biblia está mal, porque estás estudiando a Dios. A Dios no se lo estudia, a Dios se lo conoce especialmente en el corazón. Si tú te pones a estudiar, a notar y a hacer bosquejos de lo que significa la palabra de Dios o lo que significa a Dios, estás estudiándolo a Dios. Entonces Pablo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, aquí está el asunto, lo espiritual a lo espiritual, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo va a acomodar dentro de tu espíritu los espíritus que te va a dar para que tú puedas ministrar, pero tienes que tener sabiduría y madurez. Tienes que dejar de ser un niño en Cristo. Tienes que dejar de andar discutiendo entre los hermanos, que yo soy más, que este versículo dice esto, que yo te rompo ese versículo con este otro. O sea, discusiones vanas. Son niños en Cristo que no entienden las escrituras, que tienen siempre que andar tomando leche, porque no pueden digerir la comida pesada. Pablo le dice también a los hebreos que debiendo ya de ser maestro, todavía necesitas los rudimentos de la carne. Aquí a los corintios le dice, ustedes son unos carnales, son como niños en Cristo, no les puedo dar vianda, les tengo que dar leche, porque no pueden ustedes discernir, no pueden tragar una comida sólida, sino que tienen que estar tomando leche como los niños. No crecen, no tienen madurez espiritual. O sea, el Espíritu Santo acomoda, si tú tienes un corazón, querido hermano, dispuesto a aprender del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual en tu espíritu, querido hermano. Pablo dice claramente, está siempre haciendo alusión, siempre Pablo está haciendo alusión a la sabiduría espiritual, a cómo debemos nosotros adquirir la fe. Dice en Gálatas 1, versículo 11, para que ustedes tengan conocimiento espiritual, queridos hermanos, les estoy hablando en esta hora, porque hay muchos que están huyendo de las tempestades, de las tormentas. Y no es así, hermano querido. Uno tiene que pararse al frente de la tormenta, o si la tormenta está a 600 kilómetros, tú la puedes reprender en el nombre de Jesús, porque dice que Jesús reprendió los vientos y reprendió el mar y se hizo grande bonanza. Y cuando se aplacó todo y no más, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Se asombraron por lo que Jesús había hecho. ¿Por qué, querido hermano? Porque ellos todavía no tenían conocimiento espiritual. Y Pablo dice, Gálatas 1, versículo 11, yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, Pablo no había aprendido el evangelio por algún hombre. Ningún hombre
fue a enseñarle a Pablo lo que Pablo tenía que predicar. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. A eso quiero llegar, hermanos queridos, que el Evangelio se recibe por revelación de Jesucristo. El Evangelio que te traspasa un hombre a ti en un instituto bíblico, o el Evangelio que tú escuchas todos los domingos cuando vas al culto y no abres la Biblia en tu casa durante toda la semana, sino que la tienes de adorno allí en tu casa y solamente abres la Biblia los días domingos cuando el pastor o algún ministro te está dando la palabra y solamente allí tú estás escuchando esa palabra que te está hablando O sea, esa palabra no te va a edificar, no te va a hacer espiritual. ¿Por qué, querido hermano? Porque la estás recibiendo de parte de un hombre. Tú no has sido enseñado por el Espíritu Santo. Y no es cosa de un día ni de dos. Dice, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, cuando el Pablo recibió la revelación del Espíritu Santo mediante Jesucristo, él no se fue a preguntarle a Pedro, a Juan, a los otros discípulos, miren, me pasa esto y esto, quiero corroborar con ustedes para ver si esto que estoy recibiendo es verdaderamente o estoy siendo engañado. No, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Después, pasado 14 años, Gálatas 2, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, después de 14 años, Pablo va y se junta con Pedro, con Juan y con otros discípulos que estaban ahí. Estaba también el hermano de nuestro Señor Jesucristo, estaba Jacob, que viene a ser Santiago, estaba Cefas y Juan, estaban los discípulos, digamos que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén y habían ido a visitar las iglesias allí en Galacia. Iglesia en Galacia que había fundado Pablo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, y dice en el versículo 4, Gálatas 2, versículo 4, y esto a pesar, estaba conversando con los discípulos, que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, querido hermano, esto que están enseñándote hoy, allí en esta zona de los huracanes, de los vientos, del mar embravecido, a todos estos que se hacen los maestros, que se hacen los apóstoles, que se hacen los profetas, que se hacen los grandes pastores, esos que te sacan el dinero, esos son los falsos hermanos introducidos a escondidas entre los hermanos de la iglesia para reducirte a esclavitud. ¿De qué manera te van a reducir a esclavitud? Hoy te esclavizan, querido hermano, con el dinero, con tus bienes, te lo quitan.
se lo apropian ellos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es reducirte a esclavitud. Te predican el evangelio que ellos quieren, te hacen recibir el espíritu que ellos quieren, te predican el Jesús que ellos quieren que tú recibas, te predican el evangelio tergiversado que ellos quieren y te reducen a esclavitud. Se adueñan de tu vida, se adueñan de tus bienes, se adueñan de tu familia, se adueñan de tu cuerpo, te hacen sufrir cosas que tú no tienes que sufrir. Y dice más Pablo, versículo 9, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dado, o sea que los apóstoles de Jesucristo, los hermanos de Jesucristo que estaban en Galacia visitando a la iglesia de Galacia, dice que estaban allí y reconocieron que Pablo tenía una gracia que le había sido dado por Dios. Nosotros recibimos el evangelio por gracia, para que nosotros lo podamos predicar por gracia. Pero están estos que te reducen a esclavitud. Y están estos también que hacen comercio con las iglesias. Esos no tienen fe. Se van a los lugares, queridos hermanos, donde hay dinero, por ejemplo Miami, México, esos lugares donde hay dinero allá en Estados Unidos, y hacen grandes iglesias reduciendo a la gente a esclavitud. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, que es el hermano del Señor, que viene a ser Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, nos dieron la mano, dice, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, el ministerio que nosotros tenemos y el misterio de la palabra de Dios está para muchos oculta en su espíritu. Solamente tienen un conocimiento aprendido por aquellos que enseñan la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu, que el Espíritu Santo acomoda dentro de tu espíritu para que puedan hacer milagros, prodigios, sanidades, detener los vientos, detener al mar, hacer lo que el mar, reprender al mar. Nosotros tenemos que reprender al viento. El viento se tiene que parar, nos tiene que obedecer el viento. El viento tiene que hacerse callarse y ocultarse y perder todo su poder. El mar se tiene que aquietar. Las olas esa embravecida en el acto se tienen que calmar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero yo estoy escuchando que todos han huido, se han ido en avión, en auto, han desaparecido estos grandes apóstoles, estas personas que se dicen que son apóstoles, profetas, grandes pastores, que solamente te han reducido a esclavitud. Ellos lo único que tienen en mente es sacarte tu dinero. Lo único que tienen en mente ellos es que tú escuches lo que ellos hablan. No te escuchan a ti. No te enseñan espiritualmente nada. El Evangelio de Jesucristo se aprende por revelación. Dios te revela a su Hijo. Dice Pablo, Gálatas 1, versículo 16, que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y estuve en el desierto durante 14 años, y después pasó 3 años más Pablo
hasta que recién allí, él en Hechos 13 lo podemos ver nosotros, dice que él fue, bendito sea el precioso nombre de Jesús, él fue a una iglesia donde había maestros y profetas, bendito sea el nombre de Jesús. Busco en la Biblia y tapo la cámara. Dice, él fue a donde estaban los profetas, donde había maestros en Antioquía. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Leemos en Hechos 13, después que Pablo pasó 14 años más 3 años más en el desierto, ya después estaba en compañía de Bernabé y de Tito. Él había pasado 17 años aprendiendo de parte de Jesucristo el evangelio que él tenía que predicar. Ahora, queridos hermanos, hay predicadores que están en la iglesia 1 año, 2 años y ya se sienten que ya tienen esa fuerza, ese poder para salir a abrir otra iglesia. Y le dicen, pastor, me siento ya que yo tengo que ser un ministro, que yo tengo que ser pastor. Y se salen de la congregación y abren un lugar en algún lado, un garaje, lo que sea. Y ahí comienzan una obra sin que el Espíritu Santo los haya mandado, sin que el Evangelio lo hayan recibido por revelación, ni siquiera han terminado de leer la Biblia completamente, queridos hermanos. La Biblia se debe leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, sin interrupción. En un año la tienes que leer al menos 3 veces. Dedicarle a la lectura de la palabra de Dios para que Dios ponga en tu corazón esa sabiduría que está encerrada dentro de la Biblia. Y dice así en Hechos 13, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea que los que estaban allí en la iglesia de Antioquía no era ninguno de los que estaban en Jerusalén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Nótese bien que Pablo dice profetas y maestros espirituales de la palabra de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, no era de Jerusalén. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice así la palabra de Dios. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea que Pablo y Bernabé, o sea Bernabé y Pablo, porque no es llamado primeramente Pablo, sino que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Primero te tiene que llamar, primero te adoctrina el Espíritu Santo, primero te hace conocer a Jesucristo. Jesucristo mismo se hace conocer a tu vida. Jesús mismo te llena de sabiduría y te dice el Evangelio que tú tienes que predicar. Jesucristo te revela la palabra, que es un misterio para ti. Hay un montón de hermanos que todavía tienen la palabra de Dios como un misterio. No saben qué es lo que quiere decir ciertos versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo dice ministra el Espíritu al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No saben lo que es eso. No saben que los ángeles son hechos espíritus y que esos espíritus vienen a nuestras vidas y esos son los que ministran para que nosotros ministremos en favor de los que han de ser los herederos de la salvación, en favor de los hermanos. O sea, y luego de todo eso, cuando el Espíritu Santo ya te levantó, ya el Espíritu Santo te adoctrinó, cuando tú fuiste lleno del Espíritu,
recibiste los dones espirituales, o sea, el regalo que el Espíritu Santo, regalar o dar significa don, o sea, son espíritu. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Después ahí, querido hermano, en compañía de profetas, no profetas de esos que profetizan, sino profetas de esos que tienen ministerio de profeta, porque están los profetas que tienen el ministerio y están los que profetizan dentro de la iglesia. Se confunde también eso. Algunos que estén profetizando en estos tiempos sale como diciendo yo soy profeta y se va por todas las iglesias y a viajar por el país y otros países diciendo soy profeta, y no es profeta, sino que simplemente profetiza. Y ese profetiza muchas veces cuando se sale de la iglesia va a profetizar conforme a su propio corazón. El espíritu inmundo de adivinación va a venir a su vida cuando él se vaya de la iglesia a querer hacerse el profeta y andar profetizando en diferentes iglesias. Va a venir un espíritu inmundo que va a ser un espíritu de adivinación y le va a decir todas las cosas que tiene que hablar en todas las iglesias, y de esta manera va a confundir a la iglesia y nada de lo que diga se va a cumplir, porque no es para salir a andar por ahí, sino que es para la edificación de la iglesia donde tú habías nacido, querido hermano. Cualquiera no es profeta, y no es profeta el que sale fuera de su iglesia profetizando. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. O sea que el Espíritu Santo te tiene que confirmar tu ministerio. Para poderte enviar el Espíritu Santo a la obra tienes que ser confirmado. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. O sea, volviendo nuevamente, cuando Pablo estaba explicándole y adoctrinándolo a los corintios, porque sabía que en Corintio habían entrado, dentro de la iglesia de Corintio, habían entrado encubiertamente hermanos, dice que sometían a esclavitud a los hermanos, y había entrado un espíritu inmundo que estaba creando una división dentro de la iglesia, y había hermanos que habían alcanzado una madurez, pero había hermanos que se habían dividido y habían tomado a un hermano como líder, y ese grupo de ese grupo se hizo con un líder, otro líder más, se hicieron varios líderes, dividieron la iglesia en grupos. Entonces esos, les dice Pablo, de manera que yo, hermanos, todavía Pablo los seguía llamando hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Pablo no podía enseñarle cosas espirituales a los hermanos esos que se habían dividido, habían formado grupos, habían elegido a un líder. No podía Pablo hablarle las cosas espirituales porque no las podían digerir, porque ellos estaban confundidos, querido hermano. Si bien habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, los dones, o sea, los espíritus, que son los dones que habían sido depositados en los hermanos, se habían apartado de ellos, habían salido, porque no podían habitar en un hermano que era carnal, que andaba discutiendo con los otros hermanos sobre la palabra, sobre el ministerio. Por eso Pablo le dice, en 1 Corintios 13, le dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos tienen dones de sanidades? ¿Acaso todos hacen milagros? No, cada uno hace lo que el Espíritu Santo le manda a hacer. El Espíritu va a repartir los dones a cada uno en particular. A uno le va a dar un don, a otro le va a dar otro. Toda la iglesia se va a nutrir de los dones espirituales
para que puedan de esta manera ministrar sanidad, liberaciones, cánticos de alabanza, palabras de ciencia, himnos, podés cantar himnos, hablar espiritualmente. Dice que nuestro vocabulario tiene que ser espiritual y todo con la palabra de Dios. Pero yo encuentro hermanos que no hablan nada de Dios y que no puedo identificarlo si son hermanos o son mundanos. Ni siquiera el Espíritu Santo me da testimonio muchas veces cuando me enfrento con algunos que dicen que no me dicen que son cristianos, pero cuando yo me identifico como creyente, ellos dicen, yo también voy a la iglesia, dice. Pero habla como mundano. Eso significa ser carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales. Eran hermanos, aunque estaban divididos, aunque habían hecho una secta, se habían hecho una secta dentro de la misma iglesia, porque en la iglesia de Corinto había muchos hermanos. Entonces vino también el diablo, metió sus espíritus y dividió a la iglesia. Pero Pablo, para no perderlo a ninguno, les habló claramente, de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y volvió nuevamente Pablo a explicarle cómo era el mundo espiritual. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, le costaba trabajo a Pablo tratar de hacer espiritual a una persona carnal dentro de la iglesia. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, se celaban, que yo soy mejor que el otro, que yo soy líder, que yo soy el líder de alabanza, que yo soy el líder de los jóvenes, que yo soy el líder de acá, de allá. Hay celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Los hombres se comportan de esa manera. Y los hombres significa a los hombres que no son creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. No eran creyentes, andáis como hombres. Pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Nosotros no somos nada, queridos hermanos. Había muchas veces hermanos que venían y me dicen, hermano, yo lo voy a seguir a usted. Y le digo, si me sigue a mí, hermano, va a dejar de seguir a Cristo. Porque yo no lo voy a llevar a cuesta a usted. Usted tiene que seguir a Jesucristo y Cristo lo va a llevar a usted. Usted no tiene que seguirme a mí ni seguir ningún hermano. Dice que somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Nosotros somos servidores de Dios, de Jesucristo, para traerlos del mundo a la presencia de Jesús. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Porque el Señor les concede los dones espirituales, la sabiduría, el conocimiento, le da dones de sanidad, de liberación, don de discernimiento de espíritu, don de lengua, don de géneros de lengua, don de fe, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría. Y la mayoría de los hermanos confunden lo que es los dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es un don, es un espíritu que está constantemente en contacto con el corazón de Dios, y ese es el que nos trae lo que está oculto en el corazón de Dios y está oculto en el corazón de algún hermano o de algún mundano. Entonces ese don, ese espíritu nos hace saber a nosotros en qué estado se encuentra ese hermano o ese mundano, si Dios lo quiere traer o no, o qué espíritu lo está reduciendo a esclavitud para que nosotros los podamos de esta manera liberar. O el espíritu ese de poder, de sanidad, de milagro, por ejemplo, a nosotros nos hace
hablarle al mar, hablarle al viento para que el viento se calme, porque ese era el asunto que me traía para esta prédica. Tratar de enseñarle a los hermanos lo que es el poder de Dios, porque muchos dicen, Señor, demuestra tu poder y calma la tempestad. Claro, como cuando Jesús estaba en la barca. ¿Por qué tienen miedo? Dice. Y reprendió el viento y reprendió el mar y se hizo bonanza. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Reprender el viento, reprender el mar y se va a aquietar todo. Si nosotros vemos que se está produciendo un terremoto, reprendemos el terremoto y el terremoto va a obedecer. La naturaleza toda está sujeta a nosotros, los que somos los hijos de Dios. Toda la naturaleza, el mar, los vientos, los terremotos, las tempestades se sujetan a nosotros. Las enfermedades se sujetan. Nosotros le decimos a la enfermedad que salga de un cuerpo y tiene que salir. Nosotros le decimos a una piedra, pártete en el medio y la piedra se va a partir. Ese es un milagro. Toda la naturaleza está sujeta a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Eso es lo que nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, que acomode los espíritus a nuestro espíritu, de manera que nosotros podamos madurar espiritualmente y enfrentarnos a todas las adversidades, a los cánceres, a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los sordos, a todos aquellos que tienen enfermedades terminales. Nosotros tenemos toda la potestad dada por Dios mediante los espíritus, que son dones espirituales, para sujetar, para erradicar enfermedades de los cuerpos, para echar fuera los demonios. Nosotros tenemos el poder de Dios delegado mediante los ángeles, que son hechos de espíritu y moran dentro de nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo los acomoda en nuestro espíritu a fin de que nosotros tengamos poder en el momento dado, cuando venga una circunstancia adversa, o cuando tengamos que orar por hermanos que están con enfermedades, o tengamos que hacer un milagro de reproducir alguna cuestión, nosotros lo podamos hacer en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le dice a todos los creyentes, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros Jesucristo y mora Dios. Porque así dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que Él vendría y haría morada en nuestras vidas y se manifestaría en nosotros. Que el Padre vendría y haría morada, o sea, viviría en nuestro espíritu y se manifestaría en nuestra vida. Y el Espíritu Santo acomoda todas las cosas espirituales en nuestros espíritus. Que Dios te bendiga, querido hermano, con la paz de nuestro Señor Jesucristo y la sabiduría de Jesucristo venga ahora sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén.